Ok, vamos a hablar ahora de la segunda etapa en lo que es el diagnóstico de la fertilidad química del suelo. Como ustedes saben, la primera parte para hacer un diagnóstico de la fertilidad es el muestreo en campo y que el envío de las muestras una vez coleccionadas pues a los laboratorios donde se va a realizar el análisis químico de suelo. El análisis químico de suelo se hace en laboratorios especializados y por personas altamente cualificadas, dado que las técnicas analíticas que se utilizan pues son técnicas avanzadas. Vamos a trabajar con los servicios que ofrece el Centro Internacional de Agricultura Tropical a través de su laboratorio de suelos. Si ustedes trabajan en Google, en Internet, pues pueden encontrar muy fácilmente la dirección. Este es un laboratorio muy reconocido. Ustedes saben, igualmente las universidades tienen en su gran mayoría laboratorios. Este es el caso, por ejemplo, de la Universidad del Tolima con su laboratorio Láseres. No obstante, pues el CIAD es un centro de referencia y debidamente certificado. Cuando usted se mete a la página de los laboratorios, o en este caso, pues lo que va a encontrar es que se ofrecen diferentes tipos de servicios. Y se hacen, por ejemplo, análisis de suelos, de tejido vegetal, de insumos agrícolas, en fin. Obviamente lo que nos interesa a nosotros en este caso pues son los análisis que hacen a nivel de suelos. Dentro de los análisis que se hacen no hay una sola categoría, sino que pueden haber diferentes tipos de análisis que corresponden pues a caracterizaciones diferentes que se hacen en función de lo que usted necesita. Así, por ejemplo, usted podría solicitar un análisis de caracterización, en cuyo caso el laboratorio va a hacer algunas pruebas para pH, materia orgánica, fósforo, potasio, calcio, magnesio, aluminio, sodio y azufre, por ejemplo. Mientras, si usted pide un análisis de elementos menores, pues obtendrá los análisis correspondientes para los microelementos. Por el contrario, si usted pues tiene los recursos y es de su interés, podría pedir un análisis completo en el que ya están tanto las variables que se hacen para caracterización como para elementos menores. La diferencia, obviamente, está en los costos asociados. Mire que cuando se hace análisis completo y el pH demuestra ser menor de 5,5, normalmente se hace análisis sin que usted lo solicite pues de aluminio, dado que este es un parámetro muy importante para poder determinar si es necesario, por ejemplo, procesos de encalamiento, de enmiendas con cal. Por el contrario, cuando el pH es mayor de 5,5, normalmente los laboratorios entregan lo que son los contenidos de sodio. Y así entonces usted puede pedir a los laboratorios diferentes tipos de análisis dependiendo de sus intereses. Es muy importante que usted considere también los requisitos que tienen los laboratorios para que usted envíe las muestras. Le dan, por supuesto, ahora vemos los requisitos para los análisis de suelos, pero pues también es importante que considere los tiempos de respuesta, como les decía previamente, porque esta es una variable a tener en cuenta para que yo tenga tiempo suficiente para poder establecer el análisis de los suelos y las recomendaciones posteriores. Las muestras de suelos que usted debe enviar al laboratorio pues se requerirán por lo menos 150 gramos en el caso de la caracterización, para el caso de análisis de elementos menores, al menos 100 gramos, en fin. Y cuando son análisis químicos completos, por ejemplo, 300 gramos. Entonces, estos son requisitos que usted debe cumplir para que usted pueda enviar la muestra. Normalmente, esas muestras pues han sido pasadas por un tamiz, por lo menos de 2 milímetros. Tarea que puede hacerse o bien usted antes de enviar la muestra o el laboratorio mismo. Bien, ahora sí, ya entramos, digamos, a análisis como tal. No vamos a explicar aquí en detalle los procedimientos, toda vez que estos son procedimientos químicos que usted puede encontrarlos pues en libros de química analítica de suelos o en las páginas mismas de algunos laboratorios. En todo caso, lo que hacen los análisis de suelos es hacer una determinación por procedimientos químicos de la disponibilidad que existen de los nutrientes esenciales para las plantas. Esto visto, por supuesto, desde la perspectiva agronómica. Los resultados de laboratorio realmente no corresponden a un valor absoluto de disponibilidad, sino que realmente son índices en el sentido de que dan un estimado de la cantidad de nutrientes disponibles para las plantas. Lo que existe, como les dije, pues es una correlación. ¿Qué significa eso? Que cuando los índices de disponibilidad tienen valores altos, eso indica normalmente que los contenidos de ese nutriente en particular pues también van a ser altos y por tanto las plantas van a tener suficiencia del elemento.
Por el contrario, cuando los índices de disponibilidad son bajos, los valores son bajos, ¿qué significa? Que hay una correlación con contenidos reales bajos de ese mismo nutriente. Y eso es importante que ustedes los tengan en cuenta. No son valores absolutos, sino tan solo son índices que me permiten a mí definir si los contenidos son relativamente altos o relativamente bajos. Los procedimientos de determinación analítica, que son procedimientos químicos, se hacen utilizando diferentes tipos de extractantes, que corresponden pues a soluciones particulares. Tenemos aquí, este es un ejemplo de un resultado de un análisis químico de suelos hecho por el laboratorio de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en la que se muestran pues los datos de la muestra, la que se llevó al laboratorio, y ya los resultados propiamente dichos de los análisis. Pues cada una de estas que están aquí señaladas en este cuadro son precisamente los índices de disponibilidad de los elementos. Por ejemplo, en el caso del fósforo, el índice es de 2 miligramos por kilogramo. En el caso del calcio, de 0,1 centimoles por kilogramo, en fin. Entonces estos son, como les dije, pues los índices de disponibilidad, los cuales nos van a servir para que después nosotros podamos tomar decisiones. ¿Cuáles son los objetivos del análisis? Por supuesto, para el caso de los agrónomos, el objetivo fundamental es establecer a través de esos índices si existe o no disponibilidad de nutrientes en el suelo. Si yo conozco esto, lo interesante acá es que puedo predecir la probabilidad de que yo tenga una respuesta positiva o negativa o no tenga ninguna cuando yo voy a hacer prácticas de fertilización o de encalamiento. Y también sirve, por supuesto, para constituir una base teórica pues para el desarrollo de recomendación de fertilizantes. Un objetivo adicional puede ser simplemente diagnosticar una condición de estrés del suelo, por ejemplo, suelos extremadamente ácidos. Muchos de ellos tienen altos niveles de aluminio, y pues el aluminio en altos niveles podría ser una condición limitante para el crecimiento de los cultivos. También se utiliza, por ejemplo, en el caso de suelos salinos o en el caso de suelos sódicos para poder diagnosticar si ellos tienen ese tipo de problemas. Estos índices normalmente nosotros los podemos clasificar en categorías, es decir, dependiendo del valor del índice de disponibilidad, los laboratorios, los países o los investigadores pueden proponer diferentes categorías que pueden tener diferente grado de detalle. Por ejemplo, alguien podría decir que un índice en particular puede tener estas categorías: niveles muy bajos, bajos, medios, altos y muy altos. ¿Y eso qué significa? Pues dependiendo del valor del índice, pues hay una correspondencia con la cantidad de nutrientes que existe en ese suelo. Y eso tiene implicaciones importantes para nosotros como agrónomos cuando tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque si los índices me dicen que ese suelo en particular está dentro de una categoría muy bajo, me está diciendo que la disponibilidad del nutriente realmente es baja. Y por tanto, pues ¿qué tendría que hacer? La mayoría del nutriente requerido, ¿cierto? Para el caso del cultivo, pues obviamente debería darse a través de la aplicación de fertilizantes. Mientras que el suelo contribuiría realmente muy poco a la nutrición del cultivo. Si nosotros subimos una categoría y nuestro índice, nuestro valor está dentro de la categoría bajo, ¿qué significa? Igualmente que tendré que seguir, por supuesto, aplicando fertilizante en una dosis menor que la previa. Cuando ya las categorías son alto y muy alto, pues por supuesto me está diciendo que el suelo es suficiente, los contenidos del suelo son suficientes para satisfacer las demandas del cultivo y por tanto no se hace necesario la aplicación de fertilizantes. Si yo me encuentro en esta categoría, por supuesto, si aplico fertilizantes estaría simplemente perdiendo dinero y perdiendo recursos, aparte pues obviamente de los problemas ambientales que podría generar. Normalmente en algunos casos se recomienda que cuando los índices son altos pues haya un nivel de fertilización, pero ese nivel de fertilización es pequeño y simplemente se hace con el objetivo de mantener simplemente la cantidad de fertilizantes en un nivel, la cantidad de nutriente, cualquiera que él sea, pues en niveles que no permitan el agotamiento del nutriente en el mediano o largo plazo. Estos son el tipo de gráficas que se obtienen cuando nosotros analizamos, por un lado, el índice de disponibilidad de nutrientes y por el otro lado, la tasa óptima de fertilizante que se debe aplicar. Si ustedes miran acá, en este caso en particular estamos tomando de un nutriente, cualesquiera que sea, que lo vamos a expresar los contenidos en partes por millón. Lo que observamos es que si los contenidos son altos, ¿cierto?
En este caso, por ejemplo, estamos hablando de más de 200 partes por millón. ¿Qué ocurre con la tasa óptima de fertilizante? Realmente pues no existe, no hay necesidad de aplicar fertilizante. Si nosotros por el contrario bajamos a niveles de 150 partes por millón, posiblemente una tasa adecuada de fertilizantes, esto es un ejemplo hipotético, podría estar alrededor de esta cifra. Y si seguimos bajando acá, seguimos disminuyendo los valores de disponibilidad, pues obviamente se van a requerir mayores dosis de fertilizante. Y ese es un ejemplo gráfico de lo que ocurre cuando nosotros tenemos en cuenta, por un lado, la cantidad de nutriente disponible expresada en los índices y por el otro, la tasa óptima de fertilización. Estos análisis, como se mencionó, pues simplemente hacen uso de extractantes químicos para cuantificar la cantidad de un nutriente disponible en particular. Por ejemplo, si se necesitan nitratos y yo necesito cuantificar el nitrógeno en esta forma, los extractantes que se pueden utilizar, por ejemplo, son cloruro de potasio, cloruro de calcio. El cloruro reemplaza simplemente al nitrato. Recuerden que estos son aniones, ¿cierto? Que está presente en la solución. En el caso del amonio, el que está en solución, en este caso pues el que reemplaza el potasio, saca el amonio y se mide ese amonio. El que está presente tanto en la solución como en los sitios de absorción de los nutrientes, en las cargas negativas en la ciclo. Igual ocurre con los diferentes nutrientes. En el caso del fósforo, los extractantes más comunes son los que ustedes miran aquí: fluoruro de amonio o ácido clorhídrico en el caso de Bray 1, que es uno de los métodos más utilizados. Fluoruro de amonio, ácido acético y ácido nítrico en el caso de Meilich. Esta es una prueba analítica que no se utiliza mucho en el país, pero que se utiliza muchísimo en el caso de los suelos de Europa y en el caso de los suelos de Estados Unidos. Otra que se utiliza en suelos que tienen pHs un poco más altos son, por ejemplo, el caso de Olsen, que utiliza como extractante el carbonato ácido de sodio. En fin, entonces lo que me está diciendo aquí no es necesario que nos lo aprendamos, pero simplemente son los extractantes químicos a manera de información que utilizan las diferentes marchas analíticas pues para poder medir los diferentes nutrientes. Estos son los diferentes métodos utilizados aquí en Colombia. Es importante tener en cuenta y conocer las metodologías, toda vez que en los países pueden establecerse diferencias. Por ejemplo, aquí en Colombia es muy común utilizar Bray 2 para el caso del fósforo en suelos ácidos. No obstante, no es una alternativa muy común en otros países. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro la metodología que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, cuando se mide pH del suelo, en algunos casos se utiliza solución salina, en otros casos solo agua, y las relaciones volumétricas pueden variar. Por ejemplo, pueden ser de 1 a 1, de 1 a 1,5, de 1 a 2 inclusive. Entonces es muy importante para poder establecer comparaciones que nosotros tengamos en cuenta el tipo de marcha analítica o de procedimiento químico que se utilizó pues para definir cada una de estos elementos químicos. Normalmente la información de la metodología utilizada pues viene dada también en los diferentes análisis químicos, en los resultados. Hay una segunda fase en el análisis de suelo, que es lo que se conoce como la calibración. ¿En qué consiste fundamentalmente la calibración? Es un proceso en el cual se analizan, por un lado, los contenidos nutricionales expresados en términos de índices de disponibilidad de los nutrientes versus los rendimientos que se obtienen en los cultivos cuando se establecen programas de fertilización. No estamos hablando de dosis de fertilizante, simplemente las variables que entran en juego en este caso es, repito, por un lado los niveles de disponibilidad de los nutrientes, que son los resultados que nosotros obtenemos a partir de los análisis de suelos, y por otro lado los rendimientos logrados. Cuando se tiene un conjunto grande de datos de este tipo, pues eso nos permite calibrar los análisis de suelos, que consiste fundamentalmente en establecer categorías de disponibilidad. Y esto pues es muy importante toda vez que esto nos permite establecer de otra parte la probabilidad que nosotros tenemos de obtener respuestas positivas a los planes de fertilización, como se muestra más adelante. Este es un ejemplo típico de los resultados que se obtienen en este tipo de experimentos. Como dijimos, por este lado está la disponibilidad del nutriente expresada pues en los índices de disponibilidad. Para este ejemplo en particular
tenemos el caso del fósforo y la metodología empleada para el análisis es la de Brightpool. El fósforo se expresa en unidades de partes por millón. Por el otro lado tenemos los rendimientos porcentuales. Entonces, para este ejemplo específico, cuando nosotros tenemos aproximadamente 25 partes por millón de fósforo, tal como lo ha determinado el análisis de suelos, pues los rendimientos que se alcanzan son aproximadamente del 95%. Como investigador yo puedo establecer que el 95% de rendimiento es un rendimiento adecuado para los fines económicos que yo busco. Y por tanto, pues en este punto podré definir si se requieren o no planes de fertilización. Si yo estoy por arriba de los 25 partes por millón, pues posiblemente no requiera de ningún tipo de plan de programa de fertilización o de ningún tipo de fertilización. Por el contrario, si estoy en esta zona inferior, los contenidos de fósforo son menores a 25 partes por millón, pues obviamente es probable que se requiera de fertilización. Esto es una forma en la que nosotros tenemos de establecer lo que se denominan los niveles críticos. Recuerden ustedes que los niveles críticos deben estar determinados para todos los nutrientes, sean estos macronutrientes o micronutrientes. Esta es otra forma en la que nosotros podemos mirar el mismo efecto. En el eje de las X tenemos la disponibilidad del nutriente expresada por los índices de disponibilidad. Y por el otro lado tenemos en el eje Y el incremento en rendimiento, en este caso por ejemplo expresado en toneladas por hectárea. Es claro que si nosotros estamos por arriba, por ejemplo, de 25 partes por millón, pues los incrementos en el rendimiento realmente son insignificantes. Pero cuando nosotros hacemos fertilización en suelos que contienen menos de 10 partes por millón, observamos que el incremento en los rendimientos que se obtienen a través o cuando aplicamos planes de fertilización pues son considerablemente altos. Y esto lo podemos ver en estos dos ejemplos en particular. En este caso nosotros tenemos maíz y en este caso soya. Estos son ejemplos de ensayos, de múltiples ensayos que se han hecho en el país de Argentina. Y lo que vemos es que efectivamente el tipo de gráficas, la tendencia de las gráficas pues es muy similar al modelo que presentamos previamente. Nuevamente tenemos fósforo como ejemplo. Entonces los niveles en el suelo pues pueden variar, en este caso desde niveles muy bajos hasta 60 partes por millón aproximadamente. Y lo que miramos acá es la respuesta que se obtiene cuando nosotros fertilizamos esos suelos. Pues bien, cuando los niveles de disponibilidad del elemento químico son bajos y aplicamos un fertilizante, lo que obtenemos son respuestas bastante significativas en términos de rendimiento. Esto lo observamos para los dos tipos de gráficas en los dos cultivos. Pero igual podemos extrapolar este comportamiento a muchos sistemas de cultivo en diferentes tipos de suelos. Lo importante aquí es que este tipo de respuestas nos permite a nosotros hacer una categoría en términos de, o aplicables más bien, a la disponibilidad de elementos químicos en el suelo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, podríamos establecer que entre 0 y aproximadamente 8 partes por millón de fósforo, estos suelos que tengan ese valor de índice o tengan esos índices, pues podríamos decir que tiene una categoría de muy bajo contenido. Por el contrario, si los contenidos están aproximadamente entre 8 y 16 partes por millón, la categoría corresponde a una disponibilidad baja y así para cualquiera de estas categorías. Y esto es muy importante. Recuerden que aquí estas categorías no se refieren a rendimiento, sino que se refieren a la disponibilidad del nutriente en el suelo. Y esto es muy importante, dado que si nosotros tenemos categorías muy bajas, lo más probable es que cuando nosotros hagamos o desarrollemos planes de fertilización, obtengamos incrementos significativos en los rendimientos. Por el contrario, si nosotros estamos en categorías de disponibilidad del nutriente muy altas, pues por supuesto los incrementos en el rendimiento, si es que se presentan, pues serían muy poco significativos y por tanto económicamente no rentables. Como les dije, es el patrón que se observa en diferentes sistemas de cultivo y diferentes suelos. Y llegamos entonces pues a esta gráfica en la que podemos mirar de forma resumida lo que hemos tratado de explicar. Cuando nosotros hemos definido niveles críticos, esos niveles críticos de disponibilidad también me permiten a mí establecer categorías de disponibilidad del nutriente en el suelo.
Y en este caso en particular, por ejemplo, tenemos 5 categorías: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. No significa ello que siempre debamos definir 5 categorías. Pudimos haber definido 3 o pudimos haber definido 4. ¿Cuántas categorías es a juicio de los investigadores o de los institutos de investigación? En todo caso, lo que me permite el establecer este tipo de categorías es que yo las puedo correlacionar con la probabilidad de respuesta positiva a la aplicación de los fertilizantes. Y entonces, cuando nosotros tenemos una disponibilidad de nutrientes baja dentro de esta categoría en el suelo para un nutriente particular, ¿qué significa? Que si yo fertilizo con ese nutriente, la probabilidad de respuesta positiva a esa aplicación de fertilizante es bastante alta, y en este caso pues la fertilización está bien hecha. Por el contrario, si yo tengo niveles de disponibilidad en el suelo muy altos para un nutriente en particular, la aplicación de fertilizantes pues simplemente no va a tener respuesta, o la respuesta positiva realmente va a ser insignificante o de muy bajo valor. Entonces recuerden esto: la importancia de tener categorías es que me permiten predecir la probabilidad de respuesta positiva a la aplicación de fertilizantes.